El gobierno de la mañana, la Z101, doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral. Bienvenido a este gobierno de la mañana. Bueno, yo aquí entre personalidades de tanto peso me siento ahora preocupado. Vengo a aprender de ustedes, ¿verdad? No, Bueno, doctor Roberto Rosario Márquez, queremos iniciar esta entrevista con usted en el día de hoy hablando de una propuesta o de un anuncio que hiciera el doctor Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, de que al presidente Danilo Medina se le debería permitir participar en las primarias abiertas frente al doctor Leonel Fernández y a los demás precandidatos para escoger el candidato de esa organización política. Y eso ha creado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Él dice que va a llevar esa propuesta el próximo lunes a la reunión del comité político. ¿Cuál es su opinión con relación a todo esto? Mira, muchas gracias. Qué interesante que empecemos por ese tema, porque en la República Dominicana a veces cuando se ejerce una función pública, la gente cree que eso le da a usted una patente para hacer lo que usted quiera sin importar lo que dicen la Constitución y las leyes. El anuncio que hace Ramón Ventura Camejo, evidentemente lo que refleja mucha ignorancia de cuál es el ordenamiento jurídico en la República Dominicana. Y advierte que hay sectores que desde el gobierno quieren llevar a la sociedad a un estado de caos, de desobediencia civil y de irrespeto a las autoridades, porque tú respetas a la autoridad en la misma medida que la autoridad se respeta a sí mismo y respeta las leyes. El Congreso de la República sometió un proyecto y aprobó un proyecto que se llama Proyecto de Ley de Partidos, la Ley 3318, Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Y aquí están definidos las modalidades, las condiciones y los requisitos para poder ser candidato y más que candidato, para poder ser inscrito como precandidato a una elección, para la elección de un cargo de elección popular. Y quiero que hable la ley, no que hable yo. Artículo 45 de la Ley de Partidos. Proceso para la selección de candidatos. El proceso para la selección de candidatos y candidatas a ser postulados a cargo de elección popular en las elecciones nacionales, provinciales, municipales y de distritos municipales se efectuará de acuerdo con la Constitución de la República y la presente ley. Y vuelve y dice en el párrafo 1, las primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades mediante las cuales los partidos, agrupaciones y movimientos políticos escogen sus candidatos y candidatas. Los candidatos y candidatas seleccionados mediante cualquiera de estas modalidades quedan habilitados para ser inscritos en la Junta Electoral correspondiente de conformidad con la Constitución y la ley. Y va esa misma ley y entonces nos manda al artículo 49. Requisito para ostentar una precandidatura. Oiga bien, no estoy hablando de candidatura. Requisito para ostentar una precandidatura. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere, primero, que él o la aspirante a la nominación correspondiente esté en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Pero no hay problema. Segundo, que cumpla a plenitud con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes para ostentar un cargo de elección popular al que se aspira a alcanzar. ¿Y qué está diciendo esto? Que tú no puedes inscribir una gente, tú no puedes inscribir a Rubén Paulino Sen como candidato o como precandidato porque la Constitución se lo prohíbe. Por la misma razón, tú no puedes inscribir como precandidato, según esta ley, al compañero Danilo Medina, al presidente de la República, porque tiene el impedimento del artículo 124 y del 20º. Lo que pasa es que aquí hay un grupo de gente haciendo lobby, ganando dinero como supuestos abogados, consultores, que le han metido a la cabeza a la gente que aquí con dinero todo se puede, que el poder todo lo puede, que la ley no importa, que aquí no hay límite y que por tanto se pueden aparecer a eso. Oiga bien. Roberto, pero... Excúseme. Sí. Oiga bien.
Eso es la ley de partido. Pero si nos vamos a la ley electoral establece por qué eso no es posible. Tú te vas al artículo 143. ¿Y qué te dice? Conocimiento y decisión. La Junta Central Electoral o Junta Electoral a la cual haya sido sometida una propuesta de candidato tendrá la obligación de reunirse dentro de los 5 días que sigan a su presentación y declarar su admisión o no admisión, según compruebe que se ajusta a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes. ¿Qué es lo que quiero decir, señores? El ordenamiento jurídico, tanto en la ley del régimen electoral como en la ley de partido, es muy preciso que el que tenga una inhabilitación por mandato constitucional o por la ley adjetiva no puede ser inscrito. Le voy a poner un ejemplo porque aquí pasaron ejemplos. Mire, en el año 2010 yo confronté serias dificultades con el Partido de la Liberación Dominicana y con el PRD, porque fueron a inscribir como candidato, pretendían inscribir como candidato a doña Peggy Cabral en una circunscripción que ella no podía porque no cumplía el requisito del domicilio. Porque fueron a inscribir a mi amigo y mi hermano Ricardo Jacobo como candidato a senador por el Ceibo. Y la Junta rechazó esa solicitud de inscripción porque fueron a inscribir a Santana Páez como candidato a diputado y no cumplía el plazo de que tenía que tener 3 años por lo menos de haber salido del cargo para ser candidato, que son requisitos y condiciones Peñarrubio en Barahona. Igual con Peñarrubio en Barahona, que son requisitos de menor rango que el 124 y que la cláusula vigésima. Entonces, ¿cómo Ventura Camejo va a querer llevar a la dirección política del PLD a que promueva la inscripción de una persona a quien queremos mucho, apreciamos mucho, pero que según la ley de partido y la ley del régimen electoral, ningún partido puede hacerlo? ¿Cómo el PLD puede dar un ejemplo al país de decir o que desconoce la ley o que la ley no le importa y que en consecuencia contra viento y marea van a inscribir a alguien que la Constitución no lo permite? Si él quiere hacerlo, antes de atreverse a plantear eso en el PLD, es lo que debe promover primero es que se modifique la Constitución. Y entonces, si la Constitución se modifica, después que se modifique, él tiene todo el derecho a hacerlo. Esa es la excusa, perdón. Pero ¿me está entendiendo? Claro que lo entendemos. Pero eso, lo que quiero decir, eso es una aventura. Y lo planteamos. Eso es una aventura. Eso se corresponde con su apellido. Y lo planteamos. Eso es una aventura. Y lo planteamos en el día de ayer, aquí en el programa, cuando decíamos que ese planteamiento de Ventura Camejo no es más que una excusa para iniciar el debate de una posible reforma constitucional. Que él sabe que eso no se puede. No. Él lo sabe. Eso no puede agendarse. Él lo sabe que eso no se puede. Eso no se puede colocar en agenda. Sí, oiga bien. Según lo que yo le acabo de leer, porque yo no he venido a decir lo que yo opino. O sea, yo no he venido a decirle a ustedes que Roberto cree esto. Según lo que dice la ley 3318 y lo que dice la ley del régimen electoral, eso ni siquiera puede ser objeto de agenda. Estoy hablando lo de inscribir. No. Ya de que tú quieras que se discuta, eso es otro tema, pero plantear como agenda la posibilidad de inscribirlo, eso es imposible. Y el que se preste a eso en el comité político es una persona que no se respeta, ni respeta al país. Nosotros hablábamos ayer en el gobierno de la mañana, lo hemos debatido luego de que él hizo esa propuesta, y la conclusión a que llegamos es de que, lógicamente, de lo que él estaría hablando es de llevar el tema al comité político. ¿Pero cuál tema? Mira, no el tema de inscribir a Danilo en la primaria. No. Lo que él estaría llevando al comité político es el tema de una posible reforma constitucional. Entonces él debe plantearlo de manera clara. Sí. Él debe ser honesto. Él debe tener el suficiente valor de decir, miren señores, yo quiero que discutamos esto, y no decirle al país que en el PLD se va a discutir que fulano de tal, en este caso el presidente de la República, que está inhabilitado, se va a inscribir en una primaria porque la ley no lo permite. Eso es impensable. ¿Qué pasaría? Porque oiga bien, la ley no está estableciendo requisitos para ser candidato. La ley establece requisitos para ser precandidato. Oiga bien.
La ley establece el requisito para ser precandidato. No puede ser ni siquiera precandidato. Pero En plantear una modificación a la pasaría? Constitución, perdón, pero plantear una modificación a la Constitución es iniciar el proceso para que pueda ser precandidato. Pero óigame bien, qué bueno que usted plantea ese tema. Es que Willy sabe mucho. Oiga, Ey, oiga, no me Will, tire qué gancho. bien que usted plantea ese tema. Pero déjeme decirle lo siguiente. Hay un tema del que yo quiero hablar ahorita, si me permiten, depende de su tiempo, que es sobre el tema de la encuesta Gallup, pero tiene que ver con esto. Muy bien, adelante. Plantear una reforma de la Constitución. El Partido Revolucionario Moderno, ayer, no, antes de ayer, hizo una reunión con todos sus legisladores. Y va a salir un documento firmado por todos sus legisladores. Creo que al día de hoy nada más faltan 5, más o menos. Donde ellos dicen que bajo ninguna circunstancia apoyarían una reforma de la Constitución. Y en esa reunión estuvo Luis Abinader e Hipólito Mejía. Si no, que me desmienten. Dentro del Partido Reformista hay legisladores que dicen que no la apoyarían. Yo mismo hablé con Pedro Botello y lo vi hablando del tema. Es lo que han dicho. Dentro del PRD hay legisladores que no la van a apoyar. Los partidos que tienen representaciones menores, pero que tienen representación, Frente Amplio, PQDC y otros, no la van a apoyar. Al día de hoy, Leonel Fernández tiene 42 diputados, con los cuales yo he estado presente, se ha reunido, y le han firmado un documento diciendo que no la van a apoyar y lo han expresado públicamente. Tampoco apoyaron, acuérdense, la ley de partido. Es decir, que vienen con una posición coherente. Si no hay los votos suficientes para hacerlo, ¿cómo tú vas a cambiar la opinión de esa gente? Entonces lo que se estaría discutiendo en el comité político o lo que estaría proponiendo Ventura Camejo no es que se discuta la modificación de la Constitución, es lo que le va a pedir al comité político que discutan cómo van a comprar los votos suficientes para modificar la Constitución. Y si eso es lo que él va a llevar como discusión, yo creo que eso no puede ser un tema de discusión. Porque, ¿cómo? Si tu propio partido, tú tienes 40 y pico que dicen que no. Y si en todos los demás partidos te dicen que no. ¿Cómo tú vas a discutir un tema así? Porque no es la misma situación del 2015. En el 2015 había una licencia social para eso, hubo una decisión del partido en ese sentido, y de alguna manera la sociedad quería que el presidente Medina pudiera de nuevo postularse. Pero oigan lo siguiente. Desde el 2017 para acá se han hecho 25 encuestas, agregándole las dos últimas, agregándole de Marpen y la de Gallup. Hasta ese momento eran 23. Y en todas esas encuestas hay una tendencia permanente de más del 60% en la más conservadora y hasta un 77% de rechazo a una reforma de la Constitución. Estamos hablando 2 años con una opinión pública fija en un tema. Pero no solo eso. Si ustedes ven la encuesta Gallup, la última, para mí la encuesta Gallup es la sepultura de la reelección y del proyecto reeleccionista. Si ustedes ven esa encuesta Gallup, dice que un 68.3% rechaza una reforma de la Constitución. Pero eso no es lo importante. Lo importante es entrar a esa parte, a ese ítem de la encuesta que tiene datos interesantes. 80 y pico % del PRM dice que no la acepta. El Partido Reformista, Lo que es lógico. el Partido Reformista, más del 70% dice esa encuesta que no la acepta. El PRD, casi el 70% que no la acepta. Y el PLD casi el 45, entre el 45 al 50% dice que no la acepta. Y la encuesta Gallup fue más lejos. La primera encuesta que hace una pregunta directa y dice, ¿y si la modificara? ¿Usted votaría por él? Y tiene ahí mismo dos preguntas. Dice, en un color rojo, si usted no votaría por él, conteste. Y dice, si usted cree que no votaría por él, conteste. Y si usted no votaría por él, sacó 45.5. Y si usted cree que no votaría por él, sacó 18.8. Estamos hablando de que el 63% está diciendo, no solo que no estoy de acuerdo que tú no la modifiques, es que si tú no la modificas, no voy a votar por ti. Eso está diciendo.
Y si ustedes van y siguen y ven otro de los cuadros de la encuesta Gallup, porque es que la encuesta hay que verla con detalle, y ustedes la estudian, tiene todavía algo más revelador. En los dos escenarios que preguntan sobre si el presidente Medina fuera candidato, en ninguno llega al 50%. En ninguno llega al 50%. Pero sale favorito entre los no. probables candidatos del PLD. No. En ninguno llega al 50%. Búsquelo. Yo los reto, a que busquen. En la encuesta Gallup, cuando se pregunta, en ninguno llega al 50%. Pero en los dos escenarios que se pregunta sobre Leonel, porque hay un escenario que preguntan sobre Danilo con Leonel y otro que preguntan sobre Danilo candidato sin Leonel, en ninguno él llega al 50%. Pero cuando se hace una pregunta sobre si Leonel fuera el candidato donde no esté Danilo, Leonel aparece con un 53%. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Y con relación a la tasa de rechazo. Muy bien. Con relación a la tasa de rechazo, qué buena pregunta, perdón. Una pregunta, Roberto. Pero Perdóname, déjame conteste esta, porque déjame está hablando de contestarle la encuesta Gallup. En relación a la tasa de rechazo, porque en la encuesta del lunes, el presidente Leonel Fernández aparece con un 20.9% de rechazo. 20. Búsquelo. 20.9. Y el presidente de la República aparece con un 18.8. Están prácticamente parejos. Luis Abinader aparece con el más bajo con un 6%. Y si no me equivoco, creo que Hipólito aparece con un 14%, algo por ahí. O sea, los niveles de rechazo de los dos están ahí, pero vamos a decirle lo siguiente. Esa misma encuesta hace un año dijo que Leonel Fernández tenía un rechazo de un 40%. Busquen la encuesta, Galo hace un año dijo que Leonel Fernández tiene un rechazo de un 40%. Ya lo que está diciendo es que eso llegó. Y para una gente que ha sido 3 veces presidente, es una tasa de rechazo normal. Como lo es normal que Danilo también tenga una tasa de rechazo de un 50% después de 2 años de ejercicio. Y como es normal que Luis, que no ha sido presidente, tenga una tasa de rechazo de un 6%. O sea, Danilo dice que tenga ¿cuánto de rechazo? Él tiene según Galo, tiene un 18%. 18%, que dijiste 50%. No, un 18%. Ahora, eso no es lo importante. Denle seguimiento a Galo en los días posteriores a las publicaciones. Señores, si nosotros nos llamamos de Galo, el gobierno ahora mismo tiene una crisis de confianza y de credibilidad en la población. Lo que sale publicado entre ayer y hoy es que la población entiende que el gobierno se quemó en materia de mejora de las condiciones de vida, en materia de seguridad. Léanlo. Está por un 61% de la gente que cree que en ese sentido no ha hecho lo suficiente. Entonces eso te dice a ti que hay un problema. Ahora, ¿significa eso está bien? No. Eso quiere decir que el gobierno no ha sabido mercadear los buenos proyectos que ha hecho en beneficio de la población, porque ha hecho mucho. La gestión del gobierno del presidente Medina es una buena gestión, pero ese afán desmedido del grupo económico que gobierna en querer reelegirse ellos a través del presidente Medina en el gobierno está haciéndole daño al legado del presidente. O sea, usted no puede primar, perdóname, no puede primar también ahí el interés de diputados y senadores por seguir siendo ellos los que en ese puesto sigan reelegirse. No, le voy a explicar por qué. Porque a los diputados y a los senadores le conviene un partido unido para seguir siendo diputados y senadores. Y ellos saben que la reelección divide la sociedad y divide el PLD, y entonces ellos tienen menos posibilidades de ganar. Entonces ellos lo que quisieran es que hubiese un proceso, que gane el que tenga que ganar y que no hubiera problema. Quien está ahora mismo dirigiendo y que están empeñados en la elección no son los diputados y los senadores, que obviamente también aspiran. Es el grupo económico que controla el gobierno. A eso voy. ¿Cuál es ese grupo económico que controla el gobierno? Lo va a contestar después de Cundo. Cundo, contéstale rápido, llévatelo. Son las 9:37, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, nunca termina. La Z101 en su mes de las madres. Una oportunidad, Daniel García Arcibar. En esta pugna danilista, leonelista, han salido a relucir una serie de términos de un lado y de otro. Pero sobre todo del lado leonelista hemos escuchado con frecuencia referirse a los nuevos PLDistas que están en el gobierno y también a personas que no es PLDista que han venido y han aupado el gobierno de Danilo Medina en detrimento de
auténticos PLDistas. Y ahora Roberto en 2 ocasiones se ha referido a el sector económico que quiere, que está en el gobierno y que quiere reelegirse. Entonces yo le preguntaba, ¿cuál es ese sector económico que controla el gobierno del PLD, de Danilo Medina? Pero tú no sufres de glaucoma. No, pero me gusta. Me dicen a mí que tú tienes una visión 2020. Pero recuerda que recuerda que yo soy lo que soy, un comunicador, y el que está dentro del PLD y conoce al PLD y conoce al gobierno es el político, es Roberto Rosario. Mira, yo pienso que la gente, si yo lo digo, especulo. Sí, si tú lo dices, lo afirmo. Sí. Yo sé que lo que te puedo adelantar con eso es que el país sabe a qué nos estamos refiriendo. Son 5. 5. Son 5. Está en el gobierno. Son 5. Está en Palacio. Son 5. Es un grupo de 5 personas que son los que deciden lo que se hace en el país, no solo en el gobierno. O sea, que no es Danilo lo que decide, sino esas 5 personas. Hay un grupo que controla Influye, y decide. Dígame, ese es el término correcto. ¿Cómo es? No lo ayude, director, porque usted se influye y él dice que controla. Pero el presidente está en los 5 o no está en los 5 el presidente. No, él dice No, que yo no. no estoy mencionando al presidente. El presidente no está. O sea, son 5 personas fuera del presidente. Que mandan en el gobierno, que deciden, que influyen, que controlan el gobierno. Son los que tienen esta campaña de reelección. Ahí es el mensaje que quiero decir. Mire, me gustaría escuchar de usted, doctor Roberto Rosario. Perdón, Perdón, que Rosendo va a decir quiénes son. te va a decir Mira. ¿Cuáles son? Adelante con la pregunta, Erayita. No, Adelante yo con quiero preguntarle al doctor Roberto Rosario. Dígame. En el día de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, defendió una resolución que había emitido la Junta antes de ayer, donde se eliminaba el arrastre en 26 provincias y se mantenía en 5 provincias y el Distrito Nacional. Y él ayer dijo que eso no tiene vuelta atrás. Se parece al eslogan de Leonel, que dice que no hay marcha atrás. Indetenible. Él dice que no hay vuelta atrás, no importa las acciones legales que se encaminen para esto. Y me gustaría conocer su opinión de usted como expresidente que fue de la Junta Central Electoral. Mire, qué bueno que me plantea ese tema. Yo tuve el privilegio de coordinar la comisión que redactó el proyecto de ley orgánica del régimen electoral. Eso fue preparado y redactado en el año 2011 como forma de darle cumplimiento a la Constitución del año 2010. Y se mantuvo reintegrándolo. Incluso esta Junta lo reintrodujo 2 veces y ellos mismos lo aclararon sin quitarle ni ponerlo nada. Cuando se trabajó en el proyecto de régimen electoral, yo quiero refrescar la memoria de la gente para que entiendan. Esta ley no fue concebida para la elección con arrastre. Esa ley fue concebida para la eliminación del arrastre en todo el sentido de la palabra. Ese es el concepto general integral de la ley. La decisión de variar ese criterio no se produjo en la redacción, sino en el Congreso, a lo que tenían derecho los congresistas. Porque tú haces una propuesta, pero ellos son los que deciden. El problema es que cuando el PRM y el PLD se ponen de acuerdo, todos los partidos, PRD, todos se pusieron de acuerdo en cambiar el concepto al concepto de arrastre, no tomaron las previsiones del lugar para que fuera en todas partes, sino que se redujeron al 104, párrafo 4 de la ley del régimen electoral. Y dejaron una situación de precariedad jurídica que pone a la Junta en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque se le olvidó a ellos revisar los otros artículos que estaban con eso, como es normal, con el documento íntegro. ¿Por qué en ese momento nosotros planteamos que la eliminación del arrastre? Porque los diputados y senadores ambos querían que se eliminara el arrastre en el 2011. La sociedad civil quería que se eliminara el arrastre en el 2011. Eso es tan así que en el Senado de la República se aprobaron 2 proyectos de ley eliminando el arrastre.
y después se cayeron porque no fueron aprobados en la Cámara de Diputados. Fíjese si estaban de acuerdo. Y los diputados estaban de acuerdo con eso y participación ciudadana, en fin, toda la sociedad civil estaba de acuerdo. Lo más normal era entonces que el proyecto recogiera el sentir de la población. Entonces traigo eso a colación para que se entienda este tema. Yo pienso que lo saludable debió ser que esa fuera una solución de una ley adjetiva. Lo saludable, en el sentido que fuera, es que fuese una ley adjetiva la que resolviera el conflicto que crearon los legisladores. Incluso hubo varios legisladores de la oposición y del gobierno que dijeron que eso era por una ley que había que resolverlo. Que la propia Junta, nosotros aquí en el programa, por lo menos Rosendo Tavares y yo lo hemos planteado desde el principio, que la propia Junta que tiene iniciativa legislativa en materia electoral podía hacerlo, o sea, podía someter ese pequeño proyecto. Se supone que la Junta no tiene por qué tener interés. Lo correcto es que lo hicieran los legisladores que tienen interés. Pero para evitar problemas. ¿Cuál es la lectura que tú le das, Roberto, por tu experiencia, a la decisión de la Junta sobre el tema? ¿Cuál es la lectura que tú le das? Ese tema confronta varios riesgos. Uno de los riesgos que confronta es que hay varios recursos en el Tribunal Constitucional que están planteando la inconstitucionalidad del arrastre. Y mañana, pasado, el tribunal pudiera dispararse con una sentencia tomando una decisión respecto de eso. Pero creo, perdón, doctor, que es con relación al artículo 2 de la ley del voto preferencial. Es por ahí que la están atacando, pero podría presentarse uno al párrafo cuarto, si no está. No, es que ya eso tiene ahí más de un año, hay recursos ahí que tienen más de un año. Al párrafo cuarto del artículo 104. Oponiéndose al arrastre como concepto en sentido general. Sí, pero ya yo diría de manera más concreta a esa parte de la ley, elevar una acción directa de inconstitucionalidad al párrafo cuarto del artículo 104 de la ley de régimen electoral. Lo que yo te estoy diciendo es que antes de esa ley ya había recursos donde están planteando que el Tribunal Constitucional interprete el artículo 77 y el 208 de la Constitución en el sentido de que se elimine el arrastre y que eso está pendiente de ser conocido en el Tribunal Constitucional. Roberto, en el día de hoy, ayer el tribunal... O sea, que no tiene ni siquiera que ver con... A propósito del Tribunal Constitucional, emitió una sentencia anulando el párrafo 3 del artículo 45 de la Ley de Agrupaciones de Partidos Políticos. ¿En qué posición coloca eso ahora los partidos políticos, la eliminación de ese artículo? Sí, eso fue uno de los injertos que se produjo en la ley de partidos, que también fui yo el que coordiné la redacción de la ley. El 10 de septiembre del año pasado yo escribí un artículo, el periódico Listín Diario tuvo la gentileza de reproducirlo incluso en toda una página, donde yo decía que el artículo 45 en su párrafo tercero estaba limitando la libertad del ejercicio de asociación con fines políticos en la República Dominicana y que eso era riesgoso, eso era peligroso. Porque hoy el presidente Danilo Medina, o mañana puede ser Leonel Fernández, pero dentro de 15 o 20 años puede ser Ramfi, para poner un ejemplo. O puede ser alguien que tenga una mentalidad de otro tipo y que pueda tener control del poder legislativo y que entonces desde ahí tú te puedas meter en cualquier institución de carácter privado y decidir cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? ¿Qué son los partidos? Lo declara la misma ley. Porque antes era teoría, es que la ley ya define qué son los partidos. Son instituciones privadas de interés público. Instituciones privadas de interés público. Tú no le puedes decir a una institución privada cómo tú te vas a organizar, cuál es tu máximo organismo de dirección y cuál no es. Tú no puedes hacer eso desde el Estado. Tú estableces un marco general, una regla general de comportamiento y te sujetas a ella. Ahora, si un partido dice el máximo organismo de dirección mío es el Congreso, es el problema tuyo, de los miembros de ese partido que libremente lo deciden. O si un partido dice, mi organismo principal es el comité político, es un problema de ese partido. O si mi organismo principal es el comité central, es un problema. O sea, es un problema que debe ser el ejercicio de la voluntad libre de sus asociados. Ayer, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia 036,
mediante la cual acogió ese concepto que algunos ciudadanos lo llevaron al constitucional, porque evidentemente es inconstitucional. En ese sentido ahora, pienso yo que la Junta está obligada a revisar mucho o casi todos los reglamentos para actualizarlo a esa sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en cumplimiento de la ley, de manera correcta, la Junta obligó a los partidos a que se sujetaran al principio de la ley. Pero ahora la Junta sabe que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, está obligada a llamarlo a ellos ahora a que cumplan con la sentencia. Pero tiene aspectos retroactivos. La decisión porque habría que ver. Perfecto. No, es que ¿a qué llama retroactivo? Porque las primarias no se han hecho. No, pero por ejemplo, el PLD decidió, había una discusión. Y ya se decidió. El sector de Leonel Fernández decía que tenía que ser el Congreso y el sector de Danilo decía que tenía que ser el Comité Central. Pero yo y se decidió por el Comité Central. Pero yo les quiero recordar a ustedes cuál fue la posición del presidente Fernández. El presidente Fernández dijo después de eso, lo que ustedes están decidiendo es inconstitucional. Pero ustedes lo aprobaron en una ley. Bajo reserva, si ustedes quieren que mañana eso no sucumba, traten de que eso lo apruebe una plenaria de dirigentes o el Congreso del partido para cubrirse por si acaso. ¿Ustedes no se recuerdan? Sí, pero perdón. ¿Qué quiere decir eso? Si se hubieran llevado a Leonel Fernández, ese problema hoy, el artículo, eso no fuera problema. El artículo 45, sobre todo el párrafo 3, del cual fue objeto ahora el Tribunal Constitucional de una anulación, una modificación de ese artículo. Ni el 45, ni el párrafo 1, ni el párrafo 2, ni el párrafo 3 dice en ninguna parte organismo máximo. No habla de organismo máximo como el organismo encargado. ¿Tú lo tienes? Sí, yo lo tengo aquí. Ahí está completo. ¿No de qué? El 45 de la ley de partidos. No dice que es el organismo máximo el que coge la modalidad. No lo dice en ninguna parte. Claro. Usted los puede buscar ahí. Es que la ley le da un mandato al Comité Central del PLD. Sí, no, pero no habla en ninguna parte de organismo máximo. Usted lo tiene aquí, usted lo tiene aquí. Sí, vamos a buscarlo, el 45. 45, párrafo 3. El organismo competente en cada partido, agrupación o movimiento político de conformidad con la presente ley para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatos son los siguientes. Exacto. Oye, que lo que pasa es que ahí el Congreso está decidiendo, son los siguientes. No, claro, eso estamos de acuerdo que es inconstitucional. ¿Me entiendes? No, ya estamos de acuerdo. Espérate, son los siguientes. Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité Nacional o equivalente a uno de estos. Entonces, de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método de utilizar. Claro, pero ¿Qué es lo que ha dicho? Perdón, ¿qué es lo que ha dicho el Constitucional? No. Quien tiene facultad para hacer eso es quien digan los estatutos de ese partido. Que no dicen que es el Congreso. En el caso del PLD, la máxima autoridad del PLD es el Congreso, quien aprueba y modifica los estatutos. O sea, quien único puede modificar los estatutos del PLD es un Congreso. Ahí, eso es otra cosa. O sea, quien puede modificar. Eso es otra cosa porque eso lo establece el artículo 12, pero en el artículo 10, lo que pasa donde habla del Congreso. Ahora, cuando usted va a las atribuciones del Congreso, a las atribuciones que son cuatro literales que tiene. Del Congreso del Congreso elector, el Congreso elector del PLD, no le da a ese Congreso la facultad ni la potestad de escoger modalidad, como por ejemplo yo le he citado aquí, perdón. El problema es que los estatutos del PLD tienen una modalidad. Es que claro. Los estatutos, oigan, ¿cuál es el problema? Primaria cerrada, yo la vi. El problema es pero la ley está por encima de un estatuto y usted sabe, que la propia ley de partidos dice que los estatutos de los partidos tienen que adecuarse a la ley, no la ley a los estatutos. Perfecto, pero si la ley es inconstitucional y echada para atrás, ¿qué es lo que pasa, Nachi? Escúchame. Es que en el caso del PLD, en 2 artículos específicos señala que la modalidad es de padrón cerrado, el voto de miembro. Entonces, para adaptarse a eso hay que modificarlo. Y es el Congreso que modifica. Quien tiene facultad para modificarlo es el Congreso. ¿Qué pasa? Que ese artículo de la ley lo que decía, que quien podía coger la metodología o la modalidad era el comité político o el comité central. Claro. ¿Correcto? Entonces, como la modalidad ya había decidido el Congreso al momento de establecer los estatutos, esa modificación que tenía que hacerla era un Congreso. Eso es todo.
Mire. O sea, yo no sé si me está Sí, entendiendo. no, yo sí lo entiendo. Ahora yo le voy a decir Entonces, algo al también. yo modificarla, el Congreso ahora tiene que reunirse Pero una y el preguntita. Congreso puede decidir perfectamente. Sí. Aprobar Lo- la propuesta del no, comité Pero central. una pregunta. Puede decidir. Nosotros delegamos que quien decida la modalidad sea el comité político o sea el comité. Aunque pero no tiene que esté decidirlo. contemplado, una pregunta, aunque no esté contemplado, como de hecho no lo están los estatutos del PLD, unas primarias abiertas, pero resulta que la ley que rige la materia es la ley de partidos políticos, sí establece primarias abiertas. Si no se hace esa modificación en el PLD, no se puede hacer las primarias. De que la ley no, No, establece perdón. primaria. No, perdón, es una pregunta que No, estoy haciendo. la ley- ¿No se pueden hacer abiertas? Perdón, la ley establece un menú de opciones y establece varias modalidades. Encuesta, padrón cerrado, abiertas. O sea, abre un abanico y dice que cualquiera de esos modalidades el partido puede escogerlo. Es decir, Sin necesidad de Yo lo modificar va- los estatutos. ¿tú quieres que te diga, Sin mi- necesidad de modificarlos. Porque la ley Sí. está por encima de esos estatutos y usted lo no, sabe. es que, no. No, porque es que el estatuto en ese caso es obligatorio modificarlo. Si un partido dice, por ejemplo, que es por convención de delegados y lo quiere hacer por otra modalidad, hay que modificarlo. Obligado. Si la, Roberto, ley, si la ley lo dice, no. En otro Por estatuto aspecto, están por encima de la ley. en otro aspecto, Roberto, ya última por mi parte, el proceso electoral vigente, ¿va bien? Mira, es un proceso un poco accidentado, pero no por la administración de la Junta. El proceso es accidentado porque le ha correspondido a esta Junta manejarse en un proceso donde hay una nueva ley orgánica del régimen electoral y una ley de partido que cambian el panorama electoral y que crean condiciones diferentes de cómo se ejerce la política. Y eso, como es normal, genera inquietud, genera dificultad de adaptación. El cambio siempre genera estos movimientos, digámoslo así. Y es tanto la ley del régimen electoral como la ley de partido traen muchas cosas nuevas. Y por más esfuerzo que haga la Junta, no importa quién esté ahí, la Junta, ni ningún órgano electoral de ninguna parte va a tener capacidad, con tan poco tiempo, de implementar todas las cosas que están en esos dos instrumentos jurídicos. Por esa razón es que yo digo que todos debemos hacer un esfuerzo por ayudar que la Junta Central Electoral conduzca bien el proceso electoral, que vuelva a los niveles de aceptación que tenía, que se haga un esfuerzo porque vuelva a los niveles de aceptación que tenía. Ustedes saben que en el periodo que fue del 2010, de 2006, que yo era presidente de la Cámara Administrativa, hasta el 2016, la gestión nunca bajó de un 60% de aceptación en la población y llegó incluso a estar en un 77%. Yo pienso entonces que esto es muy circunstancial, que la Junta puede volver a esos niveles y que lo que debemos hacer nosotros es apoyarlo. Nosotros debemos ayudar a la Junta Central Electoral porque está en una situación muy particular que desde mi punto de vista lo que lo hace más complicado son estos dos nuevos instrumentos que generan una lucha encarnizada en los actores políticos por sacar el mayor provecho al ajuste de la Junta a este nuevo sistema, a este nuevo régimen electoral y este nuevo sistema de partidos y agrupaciones políticas. Gracias, doctor Roberto Rosario Sánchez. Llévatelo, Cundo.